en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, Señor, que tú sigas hablándonos al corazón, enseñándonos tu palabra, Señor, redarguyéndonos y reprendiéndonos, Señor, con toda solicitud, en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Padre, oramos por tu palabra que dice: porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, Señor, lo hemos puesto de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú vengas, Señor, a este lugar, para que tú nos hables directo al corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, y damos libertad a tu espíritu para que haga conforme como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Señor, oramos por aquellas personas que nos van a escuchar por las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que pongas tu mano y tu manto de poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermoso Jesús. Hermoso Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Para siempre es su misericordia, dice la Biblia. El que creó los cielos y la tierra. Porque para siempre es su misericordia. Aquel que extendió los cielos, aleluya, y colgó las estrellas en el cielo, porque para siempre es su misericordia. Y qué grande es su misericordia, ¿no? Que nos da la vida eterna, gracias a ese acto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente con creer y tener fe y creerle a nuestro Señor, y como dice su palabra, ¿no? Alabado sea Dios. Santo Espíritu de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, gloria a Dios. Dice la Biblia en el capítulo 7 de San Juan, verso 37, 7:37 del Evangelio de San Juan. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y este pasaje, hermano, lo vi, el versículo 38, lo vi en un cuadro, bien resaltado. Y decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto me quedó, hermano, y no solamente me quedó, sino también quedó marcado a fuego, porque es como dice la Escritura. Yo debo de tener fe, como veníamos diciendo y venimos hablando, pero es como dice la Escritura. No es como yo lo digo, como me lo digan fulano, me diga mengano. Es como dice la Escritura, es como dice la Biblia y es como está escrito. Si yo le creo a la Sagrada Escritura, de mi interior va a fluir el Espíritu. Pero es como dice la Escritura. No es como me lo hayan enseñado mis padres, ni mi madre, o el pastor, o el que me adoctrinó. No, es como dice la Escritura. Si el pastor que nos adoctrinó nos enseñó a través de la palabra a creer en Jesucristo, como dice la Escritura, entonces, hermanos, vamos a tener esa verdadera fe que realmente necesitamos tener. Y no nos vamos a preocupar de nada. Porque es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y primeramente, dice Cristo, buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Como lo dice allí en Lucas, capítulo 12, verso 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas, capítulo 12, verso 31. Gloria a Dios. También lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero la iglesia, hermano, no lo está buscando a Cristo. No está buscando a Dios, como lo dice la Escritura, ni tampoco está creyendo en Dios, como lo dice la Escritura, pero tampoco está buscando el reino de Dios. Porque no está buscando lo que realmente tenemos que buscar, lo espiritual. Nosotros queremos lo carnal y lo que queremos ahora, gozar de los deleites. Pero no es, Jesucristo no nos llamó a eso. Jesucristo nos llamó a buscar primeramente el reino de Dios. Nos enseñó a buscar primero a Dios. Y después lo que yo necesito vendrá por añadidura. Va a ser añadido. Yo no me tengo que preocupar por nada porque me va a ser añadido. Así tarde años en llegar a mi vida lo que yo anhelo o lo que yo necesito, pero no me interesa porque es algo pasajero. Lo que me interesa es tener a Cristo en mi corazón y en mi vida y servirlo solamente a Él y obedecerlo solamente a Él y hacer lo que realmente Él me pide que yo haga, que realmente la iglesia no lo está haciendo. Desgraciadamente no lo está haciendo. Porque no está buscando el reino de Dios. No está buscando, no se está humillando bajo la mano poderosa de Dios para que a su tiempo el Señor después te exalte o nos exalte. Entonces tenemos que pensar, como dice la Escritura, tenemos que pensar con cordura. No tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que tenemos que pensar con cordura. Tenemos que pensar bien. ¿Realmente estoy buscando el reino de Dios para que todas las añadiduras vengan solas? ¿O estoy buscando más las añadiduras que a Dios? En el verso 22 del capítulo 12
de Lucas, habla, dice, del afán y la ansiedad. Hoy algo, hermano, que está caracterizando no solamente a la iglesia, sino también principalmente a la gente que está en el mundo, pero principalmente, hermano, a la iglesia tiene ansiedad. La iglesia, hermano, a veces está pasando por ataques de ansiedad, ataques de pánico, ataques de todo tipo, y que no se da cuenta que la iglesia, hermano, se está alejando de Dios por tener todos estos ataques, por andar pensando en la carne y en las cosas pasajeras, antes de que estar buscando el reino de Dios y su justicia. Porque el Señor, hermano, lo dice en su palabra, dice, buscadme y viviréis. El pueblo no está buscando a Dios como realmente lo tenemos que buscar o lo tiene que buscar. Porque no se lo está buscando en espíritu ni en verdad. No se lo está buscando como realmente Él quiere que el pueblo, su pueblo y sus discípulos lo busquen. Dice que Dios anda buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo va a encontrar allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, me parece que es lo que dice allí. Pero la iglesia, hermano, está afanada. La iglesia está turbada. Con muchos quehaceres. Hubo un cierto momento, hermano, cuando Jesús fue a visitar a Lázaro. Allí andaba, que Lázaro era su amigo. Fue a la casa de Lázaro allí y lo recibió Marta. Alabó a Dios. Y mientras el Señor enseñaba allí su palabra, María estaba a los pies de Cristo. Y Marta dice que estaba afanada y turbada. Y Marta le dijo al Señor, Señor, como diciendo, Señor, mira, estoy con muchos quehaceres. María está sentada a tus pies allí y estoy sirviendo sola. Y el Señor, parafraseando ese pasaje, ¿no? Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchos quehaceres. Y María ha elegido esa porción a estar a los pies de Cristo. Todo se lo digo, hermano, parafraseando todo ese pasaje. Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchos quehaceres. Pero María eligió lo mejor. Hermanos, muchos dicen hacer la voluntad de Cristo y no la estamos haciendo. Yo me incluyo porque no la estamos haciendo. La iglesia no la está haciendo la voluntad de Dios. Piensa que está haciendo la voluntad de Dios, pero no la está haciendo. Porque se preocupa más por los quehaceres de este mundo, se preocupan más por agradar más a los hombres que a Dios y hermano y a Cristo. En otro pasaje dice la Biblia, hermano, que lo que Dios añade no acarrea tristeza, no añade tristeza a lo que Dios nos da, lo que Dios te da para tu vida, lo que Dios trae a tu vida por añadidura, no acarrea tristeza. Esa es la señal, hermano, que cuando son bendiciones de Dios, no acarrea tristeza. Para el creyente y para el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. En el verso 22 dice, dijo luego a sus discípulos, alabado sea Dios. Ahora, el Señor le habla, no le habla a todo el mundo. Acá le estaba hablando a sus discípulos. No está hablando a nosotros, le está hablando a su iglesia, a su amada, a la que realmente tiene que estar esperando la venida de nuestro Señor, amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Ahora dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que el alimento, más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Dice, y el cuerpo que el vestido.
Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por eso dice el Señor allí, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo que dice la Biblia y de aquí no nos tenemos que mover. Y si yo le creo, como dice la Escritura, entonces esto se va a cumplir porque Dios va a suplir cada necesidad de aquellos que son discípulos de Cristo. Dios va a suplir su necesidad. Y va a suplir. Y suple. Y no es como nosotros quieramos, sino como Dios quiere. Porque yo me tengo que ocupar del reino de Dios y su justicia. Nada más. Porque después todo tiene que descansar en el Señor. Entonces ahí Dios, hermano, va a empezar a probar la fe y va a empezar a ver realmente si somos hijos de Dios, si somos bien los discípulos de Cristo, si seguimos la enseñanza de Cristo o no somos cristianos, o no seguimos las enseñanzas, o nos turbamos de tal manera que dejamos a Dios de lado, hermano, para seguir nuestros propios intereses. A su nombre sea la gloria. Por eso dice afán, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni qué vestiréis, ni por el cuerpo dice qué vestiréis. La vida es más que el alimento, más que la comida, dice, y el cuerpo más que el vestido. Afán, dice el diccionario de lengua castellana allí, deseo vehemente. Es un deseo vehemente que empieza a tener un deseo y vehemente significa que está descontrolado ese deseo. Y hay un ejemplo que dice, su mayor afán era ser actriz de cine y triunfar en Hollywood. O sea, ese era su anhelo, ese era, hermano, su deseo. Y así, y como ese deseo era tan grande, hizo cualquier cosa con tal de llegar a ser actriz o a ser actor en Hollywood. Porque se afana, porque se preocupa desmedidamente por algo que realmente no nos conviene afanar. A veces, hermanos, nos preocupamos tanto, nos afanamos tanto pensando qué es lo que voy a comer dentro de 3 horas, que yo no sé si dentro de esas 3 horas voy a estar en mi casa, voy a estar en mi trabajo o voy a estar aquí en este mundo. Porque yo no sé el paradero, qué es lo que me va a suceder dentro de 3 horas o dentro de media hora. No lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces yo tengo que vivir un día a la vez, tengo que vivir el momento que estoy viviendo, pero en Cristo Jesús, agradando a aquel que me tomó por soldado.
Por eso no debemos de preocuparnos qué voy a vestir, qué es lo que voy a comer, porque mi vida es más que el alimento y mi cuerpo más que el vestido. Yo me debo de preocupar, hermano, espiritualmente hablando, por estar bien con mi Señor. Por eso hay mucho pueblo, hermano, que lo está agarrando y lo está sorprendiendo la muerte. ¿Por qué? Porque no está preparado para encontrarse con el Señor, porque no están buscando el reino de Dios y su justicia. Porque el buscar a Dios significa, hermano, buscarlo en todo tiempo. Y el buscar el reino de Dios es buscarlo en todo momento. Si estamos trabajando, orar al Señor. Si estamos trabajando, cantarle al Señor. Pero estar en una continua adoración a Dios, que no hay nada ni nada que me turbe o que me salga de su presencia. O me saque de su presencia. Si estás en tu casa, si estás en tu hogar, limpiando, ora. Si estás en tu casa, limpiando, sigue orando. Aunque grite y cante feo, no interesa, porque para el Señor, hermano, cualquiera que le alabe y le alabe de corazón, no importa la tonada, no importa nada. Lo que importa es la intención de nuestro corazón, de estar alabando y adorando a nuestro Dios, hermano. No para que todo el mundo te oiga o para que hacerte ver adelante de las personas, sino que tenemos que hacernos ver delante de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Cuanto más busque de Dios, Dios me va a añadir cosas que yo necesito. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo el tiempo en la presencia de Dios. Y después Dios me va a añadir lo que necesito. Mucha gente, hermano, se afana por limpiar la casa. Yo no digo que no esté, que tengan todo sucio. Pero ¿para qué limpiar todos los días? Hacer limpieza general todos los días, que los vidrios, que los pisos, que las paredes, que esto, que lo otro. Hermano, si nadie te va a venir a visitar si estás siguiendo a Cristo. Si nadie te va a venir a visitar. ¿Qué mejor estar bien por dentro? Estar bien limpio por dentro en nuestro corazón, hermano, buscando el reino de Dios y su justicia. Y después limpiar y tener ordenado por arriba. Y una vez cada tanto limpiar en la presencia del Señor. Y si estás cansada y necesitas ayuda, Señor, necesito ayuda. Toca los corazones. Igual se toca a toda la familia para limpiar. Y ese día, hermano, se limpia en la presencia del Señor. Y se limpia se limpia en la presencia del Señor. Y se limpia como Dios quiere, no como nosotros quieramos. Porque hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo en su debido tiempo. Entonces, cuando hay que hacer las cosas, todo tiene su tiempo para hacer. Porque ¿qué es lo que es más importante, hermano? El estar en su presencia. El vivir en su presencia. Cosa que la iglesia, hermano, no ha entendido, que vivimos en su presencia. Que tenemos que clamar, tenemos que hablar, hermano, y clamar y gritar a los cuatro vientos de que Cristo es nuestro Señor y Cristo es nuestro Salvador. Que necesitamos a Cristo en nuestra vida para vivir. Amén. Pero es mejor afanarse, es mejor turbarse, pensar en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, antes que agradar a aquel que nos tomó por soldado. Afán significa dedicación e interés con que se hace una cosa. ¿Qué es lo que te está dedicando, hermano, que te lleva mucho más tiempo? Fuera del Señor antes que en la presencia del Señor. A veces, hermano, nos levantamos a las 11, a las 10:30, a las 11,
¿Qué tiempo vamos a estar en la comunión con nuestro Señor? ¿Qué tiempo nos va a dar, hermano, para estar en la presencia del Señor y meditando en su palabra? ¿No dice la palabra del Señor que temprano tenemos que buscarlo? Para poder encontrarlo tenemos que levantarnos temprano para poder buscar al Señor. Y a veces nos levantamos temprano y no hacemos nada para buscar al Señor. ¿Por qué? Porque le dedicamos, hermano, mucho tiempo a otras cosas antes que a Dios. Por eso viene el afán, por eso vienen las preocupaciones. Fíjese, hermano, que una mente pensando solamente en Cristo, solamente en su palabra, pensando cómo agradar a Dios, ¿tendrá tiempo esa persona, hermano, de tener afán de hacer algo para este mundo? Y hoy vemos en la iglesia, hermano, que está igual que el mundo o está peor igual que el mundo. Porque no ha entendido, hermano, los fundamentos que tiene Cristo, hermano, para con su iglesia y para con sus discípulos. Para ser llenos del Espíritu necesitamos estar en su presencia, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a la voz de Dios necesitamos estar llenos del Espíritu y vivir para Cristo, no vivir para el mundo. Por eso el Señor habla a través de Pablo, hermano, en 1 Corintios 7, dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar a nuestro Señor. Pero el casado no. ¿Por qué? Porque ya tiene otra condición, hermano. Ya tiene otra persona al costado. Y no quiere decir de que no sea bueno. Al contrario, todo es bueno delante de Dios. Pero si realmente si se usa legítimamente todo. Porque el casado o las casadas tienen cuidado de la persona que tiene al costado. De cómo agradar a la persona que tiene al costado. Y dejamos de buscar a Dios. Por eso en todo, hermano, tiene que estar el Señor en un matrimonio, al igual que en las personas jóvenes, hermano. Los jóvenes. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, sigue diciendo, ¿no? Trabajo fatigoso y duro. Ese es el afán. Trabajar fatigosamente hasta cansarte. ¿Para qué? Si trabajás, reventás en tu trabajo y a veces ni siquiera las gracias te dan. Porque siempre va a haber algo, hermano, que hiciste 500 cosas bien, pero cuando te quedó algo mal, eso es lo que se ve lo que te quedó mal y no lo que vos hiciste 800 cosas bien por una cosa que te quedó mal, ya arruinó todo el trabajo. Ahora, el afán, sigue diciendo, el diccionario de lengua castellana dice, trabajo excesivo, solícito y congojoso. Trabajo excesivo. El cargarse de mucho trabajo también te lleva a la preocupación y el afán, hermano, por querer estar trabajando y trabajando, ¿para qué? Anhelo vehemente, dice, trabajo corporal recio, como el de los jornaleros, que lo tienen bajo presión. Eso te cansa y no te deja buscar. Y no deja buscar de Dios, no te deja meditar en su palabra, no te deja nada. Y eso es lo que está pasando el pueblo. Está en una afanosa inquietud, pero no para agradar a Dios, sino para agradar a este mundo. Por eso dice la palabra del Señor cuando dijo luego a sus discípulos, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Mi vida espiritual es mucho mejor que el vestido, porque yo siempre tengo que cuidar, hermano, las vestiduras blancas que Dios en el Espíritu nos ha dado. A su nombre sea la gloria. Que no la tengo que manchar, alabado sea Dios, con ninguna mancha. Tiene que estar blanca y resplandeciente, manchadas con la sangre del Cordero. Alabado sea Dios. Esa sangre, esa bendita sangre, hermano, es la que me limpia de todo pecado.
la que nos limpia de todas nuestras maldades. A su nombre sea la gloria. Considerad, dice, los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Si bien, hermanos, nosotros tenemos que trabajar, porque tenemos que tener buena conducta y buen testimonio para con los de afuera, para pagar nuestras cuentas, pero tenemos que trabajar lo necesario para poder subsistir, pagar cuentas y nada más. No esclavizarnos como se esclaviza el mundo, que tiene hasta 2 o 3 trabajos, hermano. O pasa de repente todo el día trabajando. ¿Para qué? Para que después cuando llegue en la noche, llegues cansado, te pegues una ducha y en vez de conversar con tu familia, en vez de estar bien con tu Señor y con tus hijos, te vayas a la cama a acostar cansado porque tienes que trabajar al otro día temprano. ¿Y qué tiempo tienes con tu esposa? No tienes tiempo ni para estar con tu familia, ni con tu esposa, ni tampoco tienes tiempo para estar con tu Creador. Y el enemigo lo que anda buscando, hermano, es enfriar a la iglesia, hermano, para que no hagan ni obedezcan a la palabra del Señor. Pablo, hermano, estuvo predicando el Evangelio, hermano, por toda Asia Menor, hasta Roma fue a trabajar, predicando. Pero él, hermano, trabajaba. Él trabajaba con sus propias manos, para no ser gravoso a ningún hermano. Lo dice en su palabra en el libro de los Hechos, que él trabajaba con sus propias manos, hermano, para no comer el pan de balde. Porque él quería ser ejemplo, hermano, ejemplo de la grey. Y él trabajó, sí, hacía tienda, hermano, así como después cuando le añadió, se juntó con Priscila y Aquila, hermano, porque eran del mismo oficio, hacían tienda para poder subsistir. Ellos trabajaban, pero después predicaban. Ellos vivían llenos del Espíritu, ¿por qué? Porque buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, y después el Señor se encargaba de vender todo lo que ellos hacían. Pero primero buscaban el reino de Dios y su justicia. Primero iban y predicaban, enseñaban la palabra del Señor. Y hacía bien, hermano, durante todo el pueblo, todo ese trayecto que ellos hacían. Levantó iglesia, hermano. Y él no se sirvió nunca, hermano. Él fundaba iglesia, hermano, y la iglesia no lo mantenía. Él trabajaba con sus propias manos. Como lo dice allí, hermano, solamente la iglesia de los filipenses, hermano, fue el que entendió lo que era dar y recibir, porque bienaventurado dar que recibir. Y entendieron, hermano, y ellos le mandaban cada año, se juntaban todas las ofrendas y se lo mandaban al hermano eran generosos de corazón para los necesitados entre el pueblo, de aquellos necesitados que donde estuviera él. Entonces, hermano, tenemos que leer un poquito las Escrituras, meditar en su palabra. Dice allí en el libro de los Hechos que cuando lo fueron a ver, alabado sea Dios, creo que Timoteo sí, hermano, cuando se encontraba Pablo allí en Corintio, dice que estaba por entero entregado, se había entregado por entero, hermano, a la predicación del reino del Señor. Él se había dedicado a empezar a testificar. Él testificaba, se había olvidado de trabajar ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio, hermano. Y se había entregado por completo a la predicación de la palabra, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque era un llamamiento que el Señor tenía, hermano, para él. Y eso no lo podía apagar, eso no lo podía dejar. Él se había entregado por entero. Y cuando llegaron los hermanos a donde estaba Pablo, él estaba predicando. Lo único que hacía era predicar, enseñar la palabra, hermano. Alabado sea Dios. Qué cosa linda, hermano, cuando Dios empieza a hacer todas esas cosas, hermano. Porque Dios empieza a acomodar lo que realmente tiene que acomodar. Hermano, cuando el Señor te llama a tiempo total, bueno, orá al Señor, que ore. Alabado sea Dios, lo que han sido llamados a tiempo total, hermano. Alabado sea Dios. Ellos saben cómo agradar a Dios. Ellos saben el trato de Dios con sus vidas.
Yo no puedo decir, hermano, porque yo estoy trabajando. Pero tenemos que empezar a buscar el reino de Dios. Tenemos que empezar a trabajar para el reino de Dios. La gente, hermano, hoy no quiere trabajar, no quiere compromiso. Ni siquiera viene, hermano, y se compromete con el Señor, ni siquiera vienen a los templos. Ni siquiera vienen a los cultos ni a las reuniones. ¿Y cómo Dios puede obrar, hermano? ¿Cómo Dios puede obrar en esa gente? ¿Cómo Dios puede obrar en su iglesia? ¿Cómo Dios puede sanar a los heridos, hermano? Alabanza a Dios si los heridos están gimiendo lastimosamente, hermano, como paloma en cualquier rincón de sus casas, hermano, o cualquier rincón del pueblo. Y en vez de venir a la casa del Señor, para que el Señor nos sane, para que el Señor nos empiece a vendar las heridas, para que nos empiece a derramar ese aceite, hermano, para que empiecen a cicatrizar las heridas, hermano, y empiecen a cerrar. Nos afanamos, hermano, porque nos lastimaron. Nos afanamos y nos preocupamos porque yo no aguanto o no soporto a fulano o a mengano. Y el Señor dice, ora. No tenemos que orar, hermano, los unos por los otros. A veces, hermano, aguantamos a nuestros patrones que son difíciles de soportar y no podemos orar por mi hermano o por mi hermana, hermano. Ahora, Cristo le estaba diciendo a los discípulos, consideren un poquito y empiecen a pensar, consideren las aves, los cuervos, dice. Las aves de los cielos, que no comen, no trabajan, no siembran, no trabajan, no ciegan, no lo recogen, ni tienen despensa, ni granero para depositar lo que ellos comen. Y Dios dice que las alimenta. ¿Usted no se ha puesto a pensar, hermano? ¿Cómo Dios alimenta a las aves? Que las aves viven comiendo de repente de lo que usted plantó. A los que hacen quinta, ¿no? Que tienen que colocar banderitas, un espantapájaro, hermano, para espantar, hermano, a los pájaros, para que no le coman la semilla. Y nosotros nos fatigamos en ese duro trabajo, hermano, nos fatigamos, nos afanamos tanto por ese duro trabajo y el Señor dice, mira, ellos no trabajan y ellos vienen y te comen todo lo que vos estás haciendo. ¿Por qué? Porque no está dirigido por mí. Porque nosotros nos afanamos, nos turbamos tanto en los quehaceres de este mundo y nos olvidamos de lo principal, el agradar a Dios y el buscar a Dios, hermano. Entonces dice, consideren los cuervos, que no siembran, no cosechan, no tienen despensa, no tienen granero, y Dios las alimenta. Y las aves se preocupan nada más que por volar y alabar a Dios todo el día, con su hermoso canto que tienen. Porque es bueno despertarse, hermano, por la misericordia del Señor cada mañana y escuchar los cantos que tienen, hermano, alabados a Dios. Las aves que le adoran y le alaban a Dios, hermano, con ese hermoso canto que Dios le ha dado. Y pasan todo el día alabando y adorando al Señor. Y nosotros, hermano, no somos capaces ni de cantarle un cántico a Dios. Y ni siquiera decirle, hermano, y ni siquiera llamar a Dios, hermano, llamar a Jesucristo para nuestras vidas. Porque Dios dice que nos ha dado un nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el pueblo de Dios, su pueblo, no es capaz de llamar su nombre, ni pronunciar su nombre. Ese nombre bendito y maravilloso de Jesús de Nazaret. Que es el que rompe cadenas, que es el que me sana. Y si yo no lo invoco, si yo no lo llamo, Cristo no va a venir a mi vida y Cristo no va a venir a la reunión si nosotros no lo llamamos. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? Aleluya. Tiene que vivir Cristo en nuestra vida. Pero yo me tengo que preocupar en buscar de Dios. No buscar otras cosas, en buscar de Dios, hermano.
Ahora hay una pregunta ahí y le dice a los discípulos, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Sabe que cuando usted acostumbra las aves venir a comer, ellos vienen y comen? Y cuando usted no le da de comer, las aves vienen y como no tienen nada para comer, ellos andan revoloteando alrededor y cantando, hermano, para que nos damos cuenta que ellos no tienen nada para comer. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros le damos a los alimentos. Nosotros le damos porque nos sobra alimento. Por lo menos para las aves nos sobra. Y cuando le damos, hermano, se lo damos, ellos andan revoloteando ahí. Y vemos, hermanos, que esos mismos pajaritos que empiezan a comer y empiezan a llamar a los otros y vienen pajaritos distintos. ¿Y por qué vienen? Porque Dios los manda, hermano. Nosotros somos más importantes que esos animales. Porque ellos siempre están encontrando comida, hermano, para comer. Y nosotros estamos desperdiciando la mejor comida a veces, hermano. Es la palabra del Señor. No la tenemos, no estamos en contacto con esa bendita y maravillosa palabra. No dice que la Biblia, hermano, me va a hacer libre, que Cristo, si Cristo me libertare, seréis verdaderamente libre. Y si yo creo, como dice la Escritura, de mi interior correrán ríos de agua de vida, voy a ser lleno del Espíritu Santo si yo creo, como dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Entonces, yo valgo mucho más que esos pajarillos que el Señor los alimenta. ¿Y quién de vosotros, dice, podrá afanarse a añadir a su estatura un codo? ¿Por qué se afanan? El querer ser alto. ¿Por qué se preocupan y hasta angustiarse, hermano? ¿Por qué Dios me hizo tan chiquito? Dios te hizo, hermano, como Dios te quiso hacer. Tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender a aceptarnos tal cual como somos, como Dios nos hizo, porque por algo Dios nos hizo así. Al pelado y al que no pelado, bueno, tiene que estar ahí más o menos, pero ordenadamente. Al que es alto y al que es bajo, y al que es gordito, pero a todos los creó Dios con un propósito, para que le sirvamos a Él. Aunque la gente no tenga el menor estima, o nos tengan por allá, pero Cristo, hermano, nos tiene siempre en primer lugar. Aunque la gente se burle, no interesa, pero Cristo nos ama. Pero tenemos que aprender, hermano, a querernos y aceptarnos como nosotros quieramos. Yo no me tengo que andar afanando ni preocupando, hermano, si yo soy gordo, si soy flaco. Hermano, yo soy como Dios quiere que sea y nada más. Amén. Porque cuántas personas, hermano, dicen, ay, empiezan a trabajar el bullying, estás gorda, y empiezan a hacer dieta y no pueden bajar ni un kilo. ¿Por qué? Y bueno, hermano, Dios te quiso así. Punto. ¿Para qué? Afanate en buscar de Dios y si Dios quiere, te va a hacer enflaquecer. Como Él quiere, no como nosotros quieramos, como los médicos quieren. Tenemos que empezar a hablar, hermano, sin pelo en la lengua y sin ninguna traba. Porque el tiempo está cerca, Cristo viene, hermano, y la iglesia está entretenida, afanándose y turbándose con quehaceres de este mundo. Están como Marta. Yo me acuerdo, hermano, cuando salíamos a predicar en un pueblo cercano, que siempre se llamaba, porque había una hermana justito que había venido y se llamaba Marta, y siempre nos acordábamos, Marta, afanada y turbada está. Pero no sabía, hermano, que también era para todos nosotros.
se afanan de una manera, empiezan a pensar, y empiezan a divagar, y se van por todo el mundo y recorren todo el mundo, y cuando se dan cuenta, hermano, perdieron la presencia del Señor y perdieron lo más lindo, la comunión con Dios y con sus hermanos. Todos por estar afanados y turbados. Todos por reírte de Marta, 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 y no te das cuenta que Marta no es aquella, sino que puedo ser yo, Marta. Podemos ser cualquiera de nosotros, Marta, porque a veces nosotros nos afanamos desmedidamente por algo, nada más que Dios nos dice, no te afanéis, no te turben. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A su nombre sea la gloria. Verso 27 dice: considerad los lirios como crecen. No trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora fíjense, hermano, en el campo. Las flores que nacen solas. ¿Cómo nacen? Los colores que tienen. Como Dios, hermano, en un campo bruto, que no han sembrado ni nada, usted observa y cómo hay flores, hermano, de todos los colores. Y hay flores de toda especie. ¿Se ha puesto a pensar quién las plantó ahí? Nosotros tenemos flores que han salido, hermano, desparramados por toda la vereda. Nuestro jardín está desparramado, pero no es artificial. Yo no lo planté. Dios le da vida a esta casa porque Dios hace crecer sus lirios, hermano, enfrente de nuestra casa. ¿Por qué? Porque así lo ha querido, hermano. Son amarillas, algunos son flores, algunas son blancas, otros, hermano, las mismas flores son rosadas, son violetas. Dice que ni aun Salomón con toda su gloria, con todo lo que tenía, hermano, se vistió así como la hierba del campo. Verso 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, porque cuando usted corta, hermano, toda esa hierba se seca y se quema. ¿Cuánto más a vosotros, hombre de poca fe? Y ahora acá está hablando de la fe, de la poca fe que tiene el pueblo de Dios. De la poca fe, hermano, que tiene los discípulos de Dios. Una vuelta, hermano, más adelante dice el Señor, le dicen sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la fe. Bueno. Si tuvierais fe, dice, como un grano de mostaza, aunque sea chiquitita la fe en Cristo Jesús y lo que dice su palabra, le diréis a este monte, quítate y échate en el mar. Y os obedecería, ¿por qué? Porque estamos creyendo, como dice su Escritura. Aunque sea chiquita, pero ahí está. Y el Señor le tiene que ir aumentando, porque yo tengo que aumentar la fe. ¿Y cómo el aumento? Viene el aumento de fe, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios me va inyectando fe cada día. ¿Y cuándo, hermano, nosotros vamos a inyectarnos fe? Si yo no la leo como la tengo que leer. Si yo no la agarro como la tengo que agarrar, la agarro una vez cada 2 días, o cada 3 días, o cada 4 días, o cada vez que hay reunión, hermano, yo la agarro. Entonces no somos discípulos, porque yo tengo que ver las enseñanzas de mi maestro. Cristo me quiere enseñar, yo tengo que escucharlo a Él, y si yo no escudriño su palabra, a su nombre sea la gloria. Verso 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis
en ansiosa inquietud. Y aquí empieza la ansiedad. Y ni estéis en ansiosa inquietud. Y esto es lo que me lleva, hermano, la ansiedad al estar inquieto, al empezar a buscar las cosas, hermanos, que a mí me hacen falta. Y si, ¿dónde está, hermano, nuestra fe? Si Dios dice que si yo busco al reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura, todo me va a ser añadido. Hermano, cuando nosotros necesitamos ropa, que estamos escasos de ropa, nosotros buscando el reino de Dios y agradando a Dios, ¿Dios no te hace llegar ropa? Ay, mira, llega una vecina o un vecino, ¿ustedes tienen iglesia? ¿Ustedes dan ropa? Sí, damos. Esto estaba ordenando un poco el ropero. Esta ropa, de todo un poco ahí. Y todo ese dentro de todo un poco, hermano, encontrar ropa para toda la gente y para todo aquel que necesita. ¿Y por qué? Porque si así le plació Dios, hermano, porque así se le antojó Dios, porque si uno busca el reino de Dios y su justicia, todo va a ser añadido. Hoy yo no sé lo que quiere el cristiano, hermano. Te va a dar ropa, el Señor te va a llegar ropa, te va a dar ropa si la estás necesitando. Pero ropa que se pueda vestir. Ropa, hermano, que esté bien, de segunda mano, que esté usada, pero que esté bien, que no esté. Hay personas, hermanos, que hasta dan ropa toda sucia, toda mugrienta, hermano, que a veces no se pueden hasta ni usar, hermano. ¿Y cómo podemos, hermano, traer todas esas cosas así a la casa del Señor y también para nuestros hermanos? ¿Cómo podemos dar toda esa ropa? Si bien hay hermanos que les gusta lavar, si bien hay hermanos que les gusta tener, lavar, planchar, a otras hermanas les gustan remendar y todo lo demás, que son costureras, y gloria a Dios por todo eso. Esas personas, hermano, que se dedican por el bien del prójimo, a mí me daría vergüenza, hermano, porque también hay otras personas que se preocupan, hermano, y te dicen, mirá, hay algunas que están, ustedes vean, porque hay alguna, hermano, ropa que está media jodidita, capaz que esa la pueden tirar o agarrar para trapo, porque no sirve para dar. Yo la traje por las dudas, nada más, pero ya vas sabiendo, hermano. Por eso van las intenciones del corazón. Entonces el verso 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La ansiedad, hermano, es lo que realmente está matando al pueblo de Dios, porque lo tiene inquieto, no haciendo nada. Ansiedad, estado de ánimo de inquietud, agitación o zozobra. Eso es lo que significa ansiedad. En la psicología, dice el diccionario de lengua castellana, angustia patológica que acompaña a muchas enfermedades y particularmente a ciertas neurosis. Todo eso lleva, hermano, la ansiedad, el pánico, todo eso por preocuparse demasiado por las cosas terrenales de aquí abajo. Y estamos dejando a Dios de lado. Estado de ánimo de inquietud, temor y nerviosismo. Cuando una persona va a hacer un examen, está inquieta porque no sabe lo que le van a preguntar, está nerviosa, entonces anda para arriba y para abajo, está tomando, por ejemplo, unos mates y toma uno y lo deja por la mitad. ¿Por qué? Porque está nerviosa, porque no sabe lo que va, y eso que estudió. Pero los nervios te traicionan a veces. Entonces uno tiene que estar tranquilo, porque buscando el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Nos dice que tenemos que estar confiando en el Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. No te exaltes con motivo del que prospera en su camino. No te existe de manera alguna hacer lo malo. Confía en Jehová y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, en el Salmo 37, hermano.
¿Por qué el pueblo de Dios le cuesta confiar más en nuestro Dios? ¿No será que nos estaremos volviendo incrédulos? Ahora dice en ansiosa inquietud. En la medicina, trastorno psicológico consistente en una angustia intensa, en especial ante ciertas situaciones, taquicardias y otros síntomas que tienen ataque de ansiedad, que se le acelera el corazón. Todo por estar pensando en cosas vanas que te alejan de Dios. En ansioso o ansiosa dice que siente inquietud o angustia, que tiene ansia o deseo de una cosa, que tiene un afán exagerado por poseer las cosas, o sea, por codicioso y codiciosa. Que se afana están en un trabajo y cambian por otro porque quieren mejorar y no saben cómo. Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Después Dios te mejora los trabajos si quiere. Si Él quiere, te los mejora. Porque todas estas cosas, dice, busca la gente del mundo. La gente del mundo busca el pasar bien, el comer todos los días, el tener buena ropa, tener buenos vestuarios. La que es peticita andan con unos tacos altos así, hermano, ¿por qué? Porque quieren ser altas. Entonces, la gente del mundo busca las cosas del mundo. Pero ¿y la iglesia, hermano, que está buscando siempre lo mismo? ¿Que está siempre en esa ansiosa inquietud? ¿Que está afanada y turbada buscando las cosas de este mundo antes que las cosas del Señor? ¿Antes que el reino de Dios y su justicia? Porque todas estas cosas, la gente del mundo buscan. Porque dice ahí, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe lo que a nosotros nos hace falta. Dios sabe, hermano, que nos hace falta más oración. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Hasta cuándo vas a estar trabajando y turbándote, hermano, y no vas a estar orando y ni siquiera vas a estar buscando la presencia del Señor? ¿Por qué pierdes el tiempo en tu casa? ¿Pierdes el tiempo atrás de una televisión o del teléfono? En cuanto los días de culto, la casa del Señor está vacía. ¿Por qué te afanás tanto en agradar más a los hombres, hermano, y la casa del Señor está vacía? ¿Y cómo Dios te puede bendecir así? ¿Cómo Dios puede contestar oración, hermano? Alabado sea Dios, y nosotros tenemos que clamar a voz en cuello. Tenemos que amar la casa de nuestro Dios. Porque es columna y baluarte de la verdad. Y mi casa, dice, será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. O de entretenimiento. Entonces, cuando una iglesia, hermano, deja de orar, cuando una iglesia deja de buscar del Señor, se empieza a preocupar por las cosas mundanas, por las cosas de este mundo. Y se empieza en una ansiosa inquietud porque ven que gente no viene, porque ven que hace esto, hace lo otro, hace falta. Entonces sale a buscar gente, hermano, y entra gente como que quien quiere. Y entonces después, hermano, predican cualquier cosa. Y acá no es de predicar cualquier cosa, hermano. Acá empezar a buscar el reino de Dios, su justicia, y después todo lo que nosotros necesitamos, Dios te lo va a añadir. Dios quiere, si Dios quiere, hermano, levantar una iglesia, no es necesariamente salir a pedir dinero. Empecemos a buscar la iglesia. Hermano, vamos a empezar a buscar de Dios para que Dios nos bendiga con los materiales para construir una iglesia. Pero vamos a empezar a buscar y a clamar. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y usted se piensa, hermano, que Dios no sabe que realmente tenemos la necesidad de hacer un local para estar más cómodo. Y Dios te va a proveer, hermano, de los alimentos. Dios te va a proveer de los materiales necesarios para levantar un templo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo estás buscando a Él y te estás preocupando por agradar más a Dios que a los hombres. Hoy todo el mundo, hermano, necesita salir, todo el mundo necesita despejarse. Yo no digo que es malo, pero ¿a dónde te va a despejar?
¿A dónde vas a recrearte? Ahora viene el tiempo de la calor, todo el mundo va y se recrea en la playa. ¿Para qué? ¿Para ver gente desnuda? ¿Para ver gente gente, hermano, desnuda y mostrando la desnudez? Aún, hermano, hasta los arroyos ahora se ha dejado se falta el respeto, hermano. Ya ahora uno ni se sabe para qué lado va a agarrar, hermano, porque ya van se desnudan hasta por cualquier cosa, hermano. Entonces, hermano, es necesario buscar de Dios. Estás necesitando paz y tranquilidad. Ven a buscar de Dios. Empieza a buscar de Dios. Empieza a meditar en la palabra de Dios. Dios te va a dar esa paz. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Alabado sea Dios. Estás estresado, te sientes saturado de las cosas. Bueno, empieza a buscar de Dios para que Dios te saque toda esa saturación que tienes. Pero es necesario empezar a buscar, hermano. Porque si no lo empezamos a buscar ahora, menos lo vamos a buscar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Porque no sabemos a qué hora ni a qué día viene. Busquemos de Dios, hermano. Busquemos de Dios, hermano, para buscar la palabra del Señor. Hermano, nosotros a veces no podemos salir porque nos llueve, hermano, antes de salir. Nos llueve. Podemos romper la moto, nos puede pasar cualquier cosa. Y la gente a veces nos espera, hermano, para poder llegar, para que nosotros le llevemos la palabra de Dios. Pero yo también tengo que buscar de Dios. Ustedes también tienen que empezar a buscar de Dios. No solamente por una persona u otra. Dios se va a glorificar, hermano. Hay que empezar a buscar la presencia del Señor. Hay que empezar a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y hay que llamarlo, hermano, mientras Él está cercano. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en oración y estamos conectados con el Espíritu de Dios, vamos a empezar a sentir lo que realmente está pasando en mi hermano o mi hermana. O nos va a comunicar el Señor, están en apuro, están en aprieto. Ve a buscarlo, ve a socorrerlo. Porque el Espíritu de Dios te pone esa inquietud para ayudar a tu hermano o a tu hermana. Pero ¿cómo lo vamos a ayudar o cómo nos van a ayudar? Si a veces, hermano, ni siquiera en el Espíritu andamos. Andamos en el Espíritu de nuestra carne. Entonces, porque andamos tan afanados y tan turbados, hermanos, con las quehaceres de este mundo, que nos están sacando el tiempo y nos están sacando las cosas del Señor. Y nos tienen entretenidos, hermano, como un títere andando para arriba y para abajo, haciendo las cosas que no nos convienen. Espero que les sea de bendición, hermano, esta humilde meditación. Empecemos a buscar de Dios. Para que Dios empiece a mover los hilos y haga lo que Él quiere y como Él quiere, no como nosotros quieramos o como la gente quiere que nosotros hagamos. Amén. Dios le bendiga mucho y le continúe bendiciendo.